Quiero que me ayudes a orar, cierres tus ojos. Señor amado, te doy gracias por este día, por el privilegio de compartir en tu casa, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú anules todo pensamiento mío, que uses mi boca para hablar, Señor, a tu pueblo, que no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos los que lleguen a nuestros corazones, Señor. Y te pido, Dios, que tú hables, no a nuestros oídos, no a nuestros cerebros, sino a nuestros corazones, para que con el corazón entendamos tu palabra, Señor, y no nos apartemos de ella. Gracias, Señor Dios, por lo que tú has preparado este día para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que todos han venido a buscar a Dios. Lo vamos a encontrar. Si me pueden ayudar y ustedes tienen sus Biblias, abran la palabra en Josué capítulo 1. Vamos a leer un poquito desde el verso 9 y después vamos a volver al mismo capítulo. Está Dios hablando con Josué. Les pongo un poquito el contexto. Moisés, el libertador de Israel, acaba de morir. Y ahora Josué, que es el segundo al mando, está a cargo del pueblo de Dios. ¿Sí? Qué responsabilidad más grande. O sea, ¿cómo poder sustituir a aquel que había abierto el Mar Rojo? ¿Cómo poder guiar a 3 millones de personas? O sea, yo puedo ser un guerrero muy valiente, pero sustituir a ese Moisés es muy difícil. Y Josué está hablando con Dios y Dios le dice en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quiero pararme un segundito ahí y quiero que cada uno de ustedes tome esta palabra como si fuera para ustedes. Dios nos está diciendo, quiero que te esfuerces y seas valiente, no temas y no desmayes, porque a donde tú vayas, donde quiera que vayas, estés haciendo las cosas bien o estés haciendo las cosas mal, Dios está contigo. Dios es fiel. Nosotros somos infieles. Nosotros nos apartamos de Dios. Pero Dios nunca se aparta de nosotros. Y hasta el último día de nuestras vidas, hasta que demos el último respiro en esta tierra, Dios va a estar esperando que nosotros hagamos las cosas bien y que seamos fieles a Dios. Independientemente de lo que hagamos, Dios es fiel. Y Él va a estar contigo todos los días de tu vida, buscándote, amándote, llamándote. Eso es lo primero que quiero que veamos. Y ahora, al principio dice, quiero que te esfuerces y seas valiente. ¿Se acuerdan de una anterior vez que compartí de estar en Jesús? Del secreto de una vida cristiana es el estar en Jesús. O sea, no es haber aceptado solamente al Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino estar enchufados a Él para poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos, porque si no, inclusive sirviendo al Señor, nos sentimos secos, nos sentimos cansados, nos sentimos cargados y pensamos que no hay gozo en esta vida cristiana. Es porque no estamos enchufados en Jesús. Dios ha estado hablando mucho tiempo, desde la vez que les compartí en mi vida, porque yo le seguía preguntando, pero Señor, en términos prácticos, ¿cómo estoy realmente enchufado en ti? Y Dios ha seguido hablando a mi vida. Y así como cuando yo me convertí, empecé a leer la palabra, lo poquito que sabía iba y lo enseñaba a todo el mundo. Así que eso es lo que quiero hacer hoy día. Lo que Dios me ha enseñado, eso es lo que quiero transmitirles. ¿Cómo es que Dios me está pidiendo que yo sea valiente y esforzado si me esfuerzo y soy valiente, pero nada me sale bien? Y mi vida sigue siendo
difícil, sigo haciendo cosas que no quería hacer o que Dios me dice que no están bien. ¿Por qué la vida en Cristo es tan difícil? Si digo que estoy enchufado en Dios. Y una de las cosas que nos falta es hábitos. En el mundo también se habla de los hábitos, ¿no? Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente más exitosa y no sé qué. La Biblia también nos habla de eso. Y uno de los hábitos que nosotros tenemos que tener es empezar a buscar la opinión y el consejo de Dios. Eso es algo que muy pocos hacemos. O no sé, tal vez soy solo yo. Pero en mi vida cristiana, yo acepté al Señor a Jesús como mi Señor y Salvador, y empecé a vivir como la palabra me decía, pero me tropezaba, me caía y seguía y trataba y me volvía a tropezar y me volvía a caer, me apartaba, el Señor me traía y era un continuo pelear con mi carne. Y la Biblia nos dice que hay secretos para que eso no sea tan difícil. Y uno de ellos es buscar el consejo de Dios y vivir en la libertad que el Espíritu nos da. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús, del pasaje en el que Jesús está hablando con la mujer samaritana? Ustedes saben que Jesús era judío y samaritanos andaban peleados y no se hablaban. Pero ambos pueblos creían en Dios y creían en la salvación de Dios. Y en algún momento, yo creo que nosotros somos iguales que esta mujer samaritana. Porque estamos discutiendo con Jesús en nuestra vida y Jesús nos está diciendo, es de esta forma. Y nosotros decimos, no, pero yo opino que es de esta otra, porque a mí me han enseñado que no es así, sino que es asá. ¿De acuerdo? Y muchas veces venimos de una iglesia metodista, donde las cosas son mucho más rígidas, o de una iglesia bautista, donde el bautismo es súper importante. Y tenemos un montón de ideas. Pero ¿será que Dios funciona así? ¿Será que Dios es bautista o metodista o pentecostal? ¿Qué será Dios? ¿Alguna vez se han preguntado esas cosas? La mujer samaritana hablaba con Jesús. Vamos a ver Juan capítulo 4, el verso 20. La mujer samaritana hablándole a Jesús le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, los judíos, decís que es en Jerusalén el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Se dan cuenta cómo funciona aquí? La mujer samaritana había sido enseñada con una doctrina, había sido enseñada con algo que estaba bien. Y Jesús le estaba diciendo, no, no es así. Primero tienes que entender de dónde viene la salvación. Y si entiendes de dónde viene la salvación, las otras cosas van a ir entrando en su lugar, van a ir cayendo en su lugar. Pero va a llegar un día, ni en el monte, ni en Jerusalén, vamos a tener, y dice la Biblia, que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Eso es lo que está buscando hoy Dios de nosotros. No que hagamos peregrinaciones a Jerusalén, ni que nos subamos al monte, sino que busquemos dentro de nuestro corazón acoger al Espíritu Santo y con el Espíritu Santo poder vivir una vida exitosa en Dios. Nuestras diferencias como iglesia y dentro de la iglesia, muchas veces cuando los hermanos se reúnen y empiezan a hablar temas teológicos, existen muchas opiniones, ¿sí o no? Yo pienso que es así, no, yo pienso que es así. Y a veces hasta nos ponemos un poco eufóricos y tratamos de convencer de que lo que yo pienso es la verdad. Bueno, también yo lo hacía. Y Dios en algún momento me dijo, y les digo textualmente, Dios me dijo, tu opinión no vale ni un centavo.
y la de ustedes tampoco. La única opinión que cuenta es la opinión de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros le preguntamos a Dios qué es lo que piensa? ¿Cuántas peleas, cuántas guerras, cuántas muertes se hubieran evitado en el mundo si los hombres tuviéramos el hábito de sentarnos con Dios y decirle: Dios, ¿tú qué piensas? ¿Ustedes sabían que una de las grandes guerras en el mundo ha sido entre creyentes? Católicos, creyentes en Jesucristo, y protestantes, creyentes en Jesucristo, se mataban entre ellos, y todavía hay tensiones ahora. Porque uno opina y el otro también. Y ninguno de los dos ha dicho: a ver, un ratito, para. Ni tu opinión ni la mía, porque ninguna vale. Preguntémosle a Dios y que Dios nos diga qué es lo que Él piensa. Y cuando Dios nos diga lo que Él piensa, los que están a un lado y los que están al otro lado van a decir amén, porque van a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Por eso es que nuestra opinión no cuenta. Por eso es que si el pastor dice una cosa aquí y nosotros decimos: no, yo no creo que sea así, está bien, no hay problema. O sea, no hay problema en disentir con lo que alguien diga o piense o haga. El problema es que tu opinión no está validada. Cuando tú digas: no es que yo pienso, sino aquí dice la palabra, dice el Señor me ha mostrado, el Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado, las cosas empiezan a ser diferentes. Ahora, esas diferencias lamentablemente están basadas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas interpretaciones. Y una vez más, la interpretación de los de un lado es lo que ellos piensan, y la interpretación de los del otro lado es lo que ellos piensan. Ninguno de los dos debería defender su posición, ninguno de los dos debería moverse un paso adelante sin preguntarle a Dios: y Señor, ¿tú qué es lo que piensas? Y cuando los dos estemos de acuerdo con lo que Dios piensa, no hay diferencias. Se acabaron las interpretaciones, se acabaron los problemas. ¿Sí? Vamos a volver a Josué, capítulo 1. El verso 8, en el verso 9 decía: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? El verso 8 le da a Josué el secreto para poder esforzarse y ser valiente. Y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Todos queremos que las cosas nos salgan bien. ¿Hemos escuchado el consejo de Dios? Yo creo que no siempre. Pero si escuchamos el consejo de Dios, todo nos va a salir bien. Y va a ser más fácil poder esforzarnos y ser valientes. Qué lindo es Dios, ¿no? Dios no le dice: esfuérzate y sé valiente. Le dice: para poder esforzarte y ser valiente, que este libro, que es mi palabra, esté en tu corazón y medites en él de día y de noche, para que tú puedas ser esforzado y valiente. Nosotros nos hemos olvidado de esa primera parte y hemos tratado en nuestra vida cristiana de ser esforzados y valientes, pero sin el secreto. Nos olvidamos de lo más importante, que es meditar en la palabra de Dios, escudriñar. Y cuando no entendamos, dice que la palabra ha sido inspirada, toda palabra ha sido inspirada por Dios, ¿sí? Y si toda la palabra ha sido inspirada por Dios, ¿a quién le tengo que preguntar qué significa esta partecita? ¿Al pastor? Probablemente sí, nos van a dar una buena opinión, pero es mucho más importante que le preguntemos a Dios. Ese es un hábito que
he empezado a cultivar desde hace poco tiempo. He empezado a decirle a Dios, Señor, y esta parte no entiendo. ¿Me puedes tú explicar qué significa? Y Dios nunca te va a dejar solo, Dios nunca te va a dejar desatendido, Dios nunca va a dejar, Dios te va a explicar, Dios va a venir y vas a decir, Dios me ha hablado. ¿Y cómo Dios habla? En sueños, en visiones nocturnas o a través de los hermanos. Pero no vas a necesitar ir y preguntar la opinión de alguien. Alguien va a venir y te va a decir, ¿sabes? He aprendido esto y quería compartir contigo. Y tú vas a decir, pero eso es lo que yo le estaba preguntando a Dios esta mañana. Qué lindo, ¿no? Y Dios viene así, la palabra de Dios viene así, sobrenatural. Si queremos que todo nos salga bien, no nos olvidemos de crear un hábito. Ese hábito es meditar en la palabra de Dios. Y no vamos a poder meditar en la palabra de Dios si no la conocemos, si no la buscamos, si no sabemos. Si somos tan cómodos de solo venir los domingos aquí a escuchar lo que el pastor tiene que decir, está bien, pero no es suficiente. Vamos a seguir dando tropiezos por el mundo y nos vamos a terminar cayendo. Lo que es más importante es escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios viene a través de su palabra. Y ya sabes, mi opinión no vale ni un centavo. Vamos a Juan, capítulo 4. Otra vez volvemos al pasaje de la mujer samaritana y Jesús discutiendo. Y esto es algo que también hacemos nosotros muchas veces. Juan capítulo 4, verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y nosotros decimos muchas veces, sí, tu opinión es una cosa, la opinión mía es otra, y no estamos de acuerdo y no nos ponemos de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero cuando venga el Señor, Él nos va a revelar todas las cosas. ¿Sí? Es lo que dice esta mujer. Y miren lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué lindo. Ya no esperes más, ya ha llegado el día. El Mesías está aquí y yo soy el que habla contigo. Y hoy te está diciendo Dios, yo soy el que habla contigo. No esperes más, yo soy el que habla contigo. Pero ¿será que nosotros escuchamos? ¿Será que nosotros le abrimos los oídos a Dios? Yo me doy cuenta cuando, no hablando de las cosas teológicas ni las cosas de Dios, pero cuando nosotros vemos, y nos pasa a todos nosotros, cuando nosotros vemos que alguien está teniendo problemas porque está haciendo algo mal, vamos y le aconsejamos, ¿no es cierto? ¿Qué hace la mayor parte de la gente? Lamentablemente, la mayor parte de la gente no dice, a ver, abro mis oídos, cierro mi boca, escucho lo que la gente me tiene que decir porque está mirando desde afuera, no está mirando desde adentro, y a ver si hay algo que yo pueda aprender. ¿Qué es lo que hacemos? Todo lo contrario. Cerramos nuestros oídos y antes de que la persona termine de decir lo que tenía que decir, ya tenemos una respuesta. No, pero es que, ¿sí o no? Es que tú no entiendes mi situación. No, pero es que, y en todo hacemos lo mismo. Lamentablemente ese hábito también está en nuestra vida cristiana. Y cuando Dios muchas veces suavemente, a través de una prédica, a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de muchas cosas, nos está hablando y nos está diciendo, andate más para la izquierda o andate más para la derecha o no camines, quédate parado y espera. Nosotros decimos, no, pero es que, y no hemos entendido nada. Y después nos tropezamos y nos caemos. Y nos enojamos con Dios, que es lo peor. Dios no tiene la culpa. Dios está tratando de hablarnos, de guiarnos, de darnos la dirección y nosotros le estamos diciendo, no, pero es que hay mucha gente que dice, yo quisiera escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces
esos son solo palabras. Porque cuando la voz de Dios venga, tal vez te va a decir, no es por aquí, es por allá. Y esa partecita ya no queremos escuchar. ¿Sí? Yo no me imagino lo difícil que habría sido para el pastor escuchar la voz de Dios cuando él recibió el llamado. Probablemente muchos de ustedes sepan, él estaba en su oficina trabajando como un profesional arquitecto con una institución internacional, no sé qué banco, y Dios le dijo, deja todo y sírveme. Qué difícil, ¿no? Si Dios me hubiera dicho eso a mí, lo más seguro es que yo le hubiera dicho, no, pero es que, ¿y con qué voy a vivir? ¿Y con qué voy a, no sé, pagar la educación de mis hijos? ¿Y con qué? Y bueno, no hagan lo mismo. Hermanos, no hagan lo mismo. Yo me he equivocado, ustedes no tienen por qué equivocarse. No cierren sus oídos, ábranlos de verdad y díganle, Dios, yo sé que inclusive cuando tú me digas que vaya para la izquierda, va a ser muy difícil para mí. O cuando me digas que vaya para la derecha, o cuando me digas que me pare, va a ser muy difícil para mí. Yo solo voy a poder ir si tú me guías, si tú estás conmigo. La hermana Eunice cuando oraba decía, ¿a dónde podremos ir sin tu presencia? Si tú no vas con nosotros, en vano estamos yendo. Moisés le dijo eso al Señor en el monte Sinaí. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. ¿Para qué? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si Dios nos está diciendo ahora, quiero que escuches mi voz, quiero que entiendas y quiero que guíes tu vida, no por la opinión de nadie, ni siquiera la tuya. Quiero que guíes tu vida por lo que yo tengo preparado para ti. ¿Tú sabes lo que piensa Dios de ti? Vamos a Jeremías capítulo 29, el verso 11 al 13 dice, y es Dios hablando de ti y de mí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Otra vez, otro de los secretos. Me vas a buscar y me vas a hallar si me buscas de todo tu corazón. Si estás buscando a Dios solo por una experiencia, tal vez si la misericordia de Dios haga que suceda. Pero si estás buscando a Dios de todo tu corazón, ten la certeza que eso va a suceder. Porque Dios así lo ha prometido. Tú vas a estar en la presencia de Dios si lo buscas de todo tu corazón. Ahora hay una cosa. Y es algo que el pastor siempre repite. Jesús hacía primero y enseñaba después. ¿Sí? Primero él hacía y luego él enseñaba. Deberíamos hacer las dos cosas nosotros también, para no olvidarnos. Ustedes sabían que es más, cuando uno enseña, aprende mejor las cosas. Cuando uno enseña, tiene que haber internalizado las cosas antes de poder enseñarlas. Y Jesús hacía y enseñaba. Y nosotros tenemos que empezar a hacer eso. Empecemos a hacerlo y a enseñar a la gente. Empezar a mostrarle a la gente cómo buscar de Dios con todo nuestro corazón. ¿De acuerdo? Vamos a Juan otra vez, capítulo 4, el verso 31. Ya pasó la discusión con la mujer samaritana. Han visto que estamos yendo y viniendo, ¿no? de los versos bíblicos. Es para que entendamos la palabra. La palabra no es lineal. En el verso 31
vuelven los discípulos a encontrarse con Jesús después de la discusión con la mujer samaritana. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Para cuántos de nosotros esa es nuestra comida? Hacer la voluntad de Dios. Les digo con toda sinceridad, yo mismo, y cuando yo hablo aquí, no es para condenar a nadie, es para yo aprender de lo que estoy hablando. Y siempre me ha ocurrido así, siempre que he compartido la palabra era primero para mí y después para el pueblo. ¿Cuántos de nosotros tenemos como nuestro alimento primordial hacer la voluntad de Dios? Hemos conocido al Señor, un día hemos aceptado su salvación, hace poco tiempo, hace mucho tiempo, o dentro de poco tal vez hay alguno que todavía no ha aceptado al Señor a Jesús como su Señor y Salvador. Y a partir de ahí empezamos a caminar una vida que nosotros llamamos cristiana. Pero ¿dónde está la guía de Dios? Y el tema no es solamente aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino empezar a caminar con la guía de Dios. Dice la palabra de Dios que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Juan 3:16 dice que aquel que cree en la salvación de Jesucristo le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué quiere decir le dio potestad de ser hecho hijo de Dios? Quiere decir, tiene la visa. En su pasaporte ya está el sello, aceptado, ya está salvo. Ahora, para ser llamado hijo de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y nosotros nos quedamos en esa primera partecita. Aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y la guía del Espíritu Santo porque no sabemos o porque no entendemos o porque nadie nos ha enseñado o porque no buscamos en la palabra, no hacemos lo que Dios nos está diciendo. Y eso es lo que me ha pasado a mí durante muchos años. Y esto es la continuación de estar en Jesús. Estar en Jesús es tener el hábito de tener al Espíritu Santo de tu lado. Y no solamente cuando tenemos problemas, ¿no? Cuando vamos a ir a un juicio o cuando tenemos que pelear con nuestro jefe por un aumento, por lo que el Señor va delante de mí. No, el Señor va delante de ti para todo. Para lo que hagas, para tus festejos, para todo. El Señor va delante de ti. Y Dios no es un utensilio, una herramienta. Dios está contigo porque te ama. Y nosotros lo vamos dejando, está bien, Dios, aquícito quédate, yo voy a seguir caminando porque por allá quiero ir. En lugar de eso tenemos que agarrarnos de Él. Vamos a leer algo más. Y antes de leer, lo que quiero resaltar es que a veces aún sirviendo a Dios, no solamente como pueblo muchas veces lo hacemos. Como pueblo, el domingo en la mañana es suficiente. Con eso ya tenemos salimos domingo en la tarde con el tanque lleno y que nos aguante hasta el siguiente domingo, ¿no? El sábado en la noche ya estamos así andando con el gas que hay en el tanque, ya no hay gasolina, es solamente el aliento, ¿no? No es suficiente. No es suficiente. Tenemos que tener el hábito de buscar de Dios cada día, en cada momento, en cada cosa, en cada decisión que vayamos a tomar. Señor, ¿qué quieres que coma hoy día? ¿Qué quieres que cocine hoy? Y yo sé que no es fácil, pero he empezado a practicarlo y por eso es que estoy enseñándolo. En mi trabajo, eso es lo que estoy haciendo. Señor, ¿cómo quieres que maneje esta situación? ¿Qué quieres que haga? Y se van a dar cuenta, y escuchen con mucha atención esto porque es el secreto para que ustedes y yo tengamos una vida exitosa. ¿Se acuerdan de Samuel?
el niño que estaba sirviendo en el templo con Elí. Vamos al capítulo al capítulo 3 de Primera de Samuel. En el verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Muchos de nosotros, incluso sirviendo en la iglesia, estamos y sabemos y conocemos de la presencia de Dios. Pero no nos estamos llenando, no estamos llenando nuestro tanque. Y eso es duro, porque servir al Señor con el tanque vacío es muy duro, es muy difícil, es muy frustrante. Si no tenemos el tanque lleno, es muy fácil que nos rindamos y que digamos: ya no puedo más, dejo el servicio. El Señor no me ha llamado a eso, eso no es para mí. Y lo digo con experiencia. Lo digo porque yo he vivido eso. Pero Dios está haciendo las cosas de manera diferente. Me está diciendo: no es así. Empieza a buscar más de Dios en todo lo que hagas. Entonces, este joven Samuel, que ministraba en la presencia de Dios, ya conocía al Señor. Pero miren lo que dice el verso 7. Que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y así como Elí se dio cuenta que era Jehová quien hablaba y le dijo que lo que debía hacer, hoy te invito a abrir tus oídos, lo que les decía al principio, te invito a abrir tus oídos y a decir como Samuel: habla Jehová, que tu siervo escucha. Imagínense la historia. Samuelito está sirviendo a Dios en el templo, ya ha aprendido la palabra de Dios, ya ha conocido probablemente la presencia de Dios, y escucha la voz de Dios. Y le dice: Samuel, Samuel. Y él corre a donde Elí. Y le dice: Elí, aquí estoy, dime qué era lo que querías. Y él le dice: yo no te he llamado. Y entonces se vuelve a dormir y otra vez la voz le dice: Samuel, Samuel. Y él va y corre y le dice: pero ¿me estás llamando o te estás haciendo la burla? Y Elí, que sabía y entendía, dijo: no, es Dios el que te está hablando. La próxima vez que escuches esa voz, dile: habla Señor, que tu siervo escucha. Y eso es lo que hace Samuel. Y por eso es que hoy te invito no a que me escuches a mí, sino que escuches la voz de Dios. Y que le digas: Dios, háblame, quiero escucharte. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando oigas la voz de Dios, sé obediente y no seas bueno en tu propia opinión, ni busques justificantes. No digas: no, pero es que. La Biblia tiene muchos ejemplos, y esos ejemplos no son necesariamente para que los sigamos, sino para que aprendamos que algunas cosas no se deben hacer. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando Saúl no era nadie, pero era muy simpático, y Dios lo puso de rey de Israel, ¿sí? Y él empezó a creer que él era lo máximo, ¿sí? Y la voz de Dios dejó de ser importante. La voz de Dios ya no valía nada. Él era el rey. Y como rey, él podía decidir, él podía gobernar, él podía decir para dónde iba el pueblo. Y entonces Dios un día le dijo a través de Samuel: ve y acaba a este pueblo y no dejes nada, no te traigas nada, porque todo eso es anatema. Y Saúl va con el pueblo, y Dios, que le había dado la victoria, vence al pueblo contrario, creo que eran los amalecitas, y vuelve a Israel victorioso. Y entonces Samuel va hacia donde Saúl, porque él ya sabía, Dios ya le había mostrado, y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? ¿Y qué es lo que dice Saúl? No, pero es que el pueblo me ha pedido que yo traiga lo mejor de esto, del enemigo, para ofrecerlo a Dios. Ni siquiera es para mí. Yo no voy a usar nada de eso. Es para Dios. Y Samuel le dice: ¿acaso Dios se agrada más de las ofrendas y los sacrificios que de la obediencia?
Por eso es que nosotros pidámosle a Dios, porque nuestra carne es débil. Pidámosle a Dios no ser como Saúl. Y pidámosle a Dios ser diferentes, ni siquiera rebeldes como Jonás. Que si Dios nos dice, ve para Nínive, nosotros agarremos un barco en el sentido contrario. Porque si hacemos eso, como Dios nos ama, de la oreja nos va a traer. A mí de la oreja me ha traído. Vamos a Colosenses capítulo 2, el verso 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Se dan cuenta lo que les decía? No es suficiente recibir al Señor, sino que ahora tenemos que andar en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿No confirma esto lo que les estoy diciendo? Que solamente recibir al Señor está bien, es lo primero que tenemos que hacer, pero ahora para vivir una vida exitosa en Dios, tenemos que vivir en Él, arraigados. ¿Saben qué significa la palabra arraigado? Establecido, fijado, radicado, enraizado, prendido, encepado, acostumbrado, aclimatado, habituado, adaptado, naturalizado, curtido. Todo eso significa la palabra arraigado. Y nosotros no tenemos nada de eso. Eso es lo que nos está faltando. Si nosotros tuviéramos ese arraigo y nuestras raíces estuvieran, nosotros creemos que estamos edificando sobre la roca, pero si construimos sobre una roca un edificio que no tiene fundamento, aún sobre la roca, cuando hay algún temblor, el edificio se va a caer de la roca no se va a mover, pero nosotros nos vamos a caer. Por eso dice la Biblia, arraigados con nuestras raíces profundas dentro de Cristo. Muchos de nosotros, tal vez todos, hemos tenido ya un encuentro con Dios, así como el de Pablo. Dios ha hablado a nuestras vidas de una manera o de otra, de maneras fantásticas o de maneras más naturales, pero un día Dios tocó nuestro corazón y nuestro corazón ya no podía más decir, ya no creo en Dios. ¿Sí? Algunos cuando estábamos perdidos en el alcohol o las drogas o en la cárcel o donde sea. A otros, como yo tenía un amigo que decía, ustedes cuentan sus testimonios y parecen muy importantes. A mí Dios me ha sacado del tilín, de los juegos de diversión. Ese era mi pecado. Así que por eso no cuento mi testimonio. Y no es tan importante de dónde te ha sacado Dios. Lo importante es que Dios te ha sacado y te ha puesto al lado suyo y te ha lavado y te ha limpiado y te ha dado el reino de los cielos. El reino de los cielos es tuyo. ¿Se acuerdan de la conversión de Pablo? Vamos al capítulo 9 de Hechos. Para los que no conocen, Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, y Saulo era un principal en la iglesia. Imagínense, este principal de la iglesia judía era muy celoso de la obra de Dios y pensó que este nuevo movimiento de los cristianos era un movimiento hereje y estaba haciendo cosas que no tenían que hacer, porque él no había entendido que el Mesías que él esperaba ya había llegado, ya había sido crucificado, ya había muerto, sepultado, resucitado por sus pecados. Él no había entendido eso, pero era
muy estricto y muy celoso de la doctrina de su iglesia. Y entonces perseguía a los cristianos. Poco antes de convertirse, él participó de la matanza de Esteban. ¿Sí? Esteban, que era un siervo, antes de morir les predicó y les dijo: ustedes no entienden, pero aquí han crucificado y han matado y han enterrado, ha resucitado, y Él es el que les da la vida eterna. Y aún así Pablo lo mató, lo hizo apedrear. Y después de hacerlo apedrear, se iba para Damasco para ir a matar a otros cristianos. ¿Sí? ¿Y qué pasa en Hechos capítulo 9? Verso 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Para ponerlo en palabras más entendibles, si pateas contra un clavo te vas a lastimar. Eso es lo que le está diciendo Dios a Jesús. Perdón, Jesús a Pablo. Tú estás haciendo las cosas porque quieres, pensando que las estás haciendo bien, pero patea un clavo y te vas a lastimar. Y tú vas a ser el que sufra. Y miren lo lindo de Pablo. Y eso es lo que quiero invitarles a hacer desde hoy, no hoy, desde hoy. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Esa es la primera pregunta. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muchos de nosotros nos quedamos ahí. Lo que les decía, recibimos a nuestro Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y empezamos a vivir una vida cristiana. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Pablo. En el verso 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta de hoy para nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de hoy, si quieres tener una vida exitosa en Dios, aprende a tener esto como hábito. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta más importante a partir de ahora en tu vida. Ya que hemos conocido al Señor, ahora es: ¿qué quieres que yo haga? En todo. Me quiero casar, quiero cambiar de trabajo, quiero ir a comprarme ropita, me ha antojado un plato. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios no nos tiene como inútiles. Dios no quiere forzarte a ir por donde tú no quieres. Dios te va a dar contentamiento, te va a dar felicidad, te va a dar gozo si tú empiezas a hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para ti. Porque Dios te ama tanto que va a conceder los deseos de tu corazón. En lo mínimo. Y en eso les digo también por experiencia. Yo he soñado muchas veces con cosas, igual que ustedes. Y no hay nada que Dios no me haya concedido. Y eso se los digo como testimonio. Estoy trabajando en un país muy difícil y a veces teníamos periodos de vacaciones para ir a un país al lado que está muy bien. Yo alguna vez le dije: Señor,
qué lindo sería trabajar desde aquí, ¿no? O sea, viviendo aquí y trabajar allá. 2 meses después, yo estaba trasladado al otro lado y seguía trabajando para el país difícil. Dios va a conceder los deseos de tu corazón, pero tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios tienes que aprender a preguntarle: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Esa pregunta de Pablo, que la hemos leído muchas veces, yo la he leído muchísimas veces, nunca la había entendido como la entiendo hoy. Porque una vez más les digo, la opinión de quien sea no vale un centavo. Es solo la opinión de Dios la que vale en nuestras vidas. Por eso dice la palabra, y la hemos leído, que tu vida no sea llevada por filosofías y falsas doctrinas. Acércate a Dios. Y cuando Dios te diga, anda, no seas como Saulo ni como Jonás, ¿sí? Sé como Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y en ese momento Dios le dice: ve a Damasco, ahí hay alguien que te está esperando. Y Pablo obedece. Y a partir de ahí, la vida de Pablo en Cristo es una vida de victoria en victoria. Y aún estando él en la cárcel, tenía victorias. Y aún estando él en la cárcel, la gente se convertía. O sea, tener una vida exitosa en Cristo no significa que vas a ser millonario, que te vas a ganar la lotería. Si Dios quiere, y eso es bueno para tu vida, te va a llegar. Lo que sea que Dios tiene para tu vida, te va a llegar. Pero no te estoy vendiendo eso. No te estoy vendiendo prosperidad, no te estoy vendiendo sanidad absoluta. No, tu vida va a seguir siendo difícil, pero en Dios ya no hay dificultad. Muchos de ustedes se acuerdan cuando mi mamita enfermó y estaba muy delicada. Ella no se acuerda. Los médicos nos dijeron que era irreversible, que eso no se iba a poder curar. Y aunque no crean, me entristeció, pero yo dije: Señor, tú eres el que nos da la vida, el que nos quita la vida. Tú vas a hacer lo que tú quieras. Y yo descansé en Dios. Y no digo que es por eso. Dios, por alguna otra cosa, le regaló sanidad a mi mamá y mi mamá está ahora 100% bien con nosotros, cuando los médicos habían dicho que eso no se podía. Pero lo que yo quiero contarles es que ustedes pueden, a pesar de los problemas, descansar y tener paz en Dios, si saben escuchar la voz de Dios. Y si saben confiar en que Dios está a cargo de todo. Cuando los discípulos estaban en la tormenta y el barco estaba por hundirse y Jesús estaba durmiendo, entonces decía: pero ¿y este loco? ¿Cómo puede dormir en medio de esta tormenta? ¿No te gustaría ser igual? La mayoría de nosotros estamos ahí: se nos va a hundir el barco, ¿qué hacemos? En lugar de simplemente dormir y descansar en Dios y decir: Señor, lo que venga, gracias, Señor, porque yo sé que esto que es difícil en mi vida, que esto que viene como una prueba en mi vida, es para que yo crezca, es para que yo me fortalezca, es para que yo avance, es para que yo cuente testimonios, es para que la gente sepa que tú existes. Efesios 4, el verso 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros ya hemos creído, pero necesitamos renovarnos con el Espíritu Santo. Una vez más,
aquellos guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No nos quedemos con la potestad de ser hechos hijos de Dios. Avancemos más allá. Y aunque sea difícil, digámosle: Dios, me cuesta oír tu voz. A veces es muy difícil oír tu voz porque tú quieres que yo vaya por donde no quiero ir. No quiero despojarme de algunas cosas o de algunas costumbres o de algunas, no sé. Ayúdame. Quiero ser guiado por tu Santo Espíritu. Juan, cuando bautizaba en el Jordán, les decía a la gente, está en capítulo 3 de Mateo, verso 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese Jesús del que Juan predicaba ya llegó. Ese Jesús del que Juan predicaba ya nos visitó. Ya lo aceptamos en nuestras vidas. Y si aún es la primera vez que tú escuchas este mensaje y quieres entregarle tu vida a Dios, te invito a que lo hagas. Y si tú ya lo has aceptado como tu Señor y Salvador, y aún si has experimentado el bautismo del Espíritu Santo, te pido que abras tu corazón. Pero no lo hagas por mí ni porque la gente está mirando, no lo hagas porque ¿qué va a pensar? No sé, la esposa del pastor no me he parado porque no quería. Olvídate de todo el mundo, olvídate quién está a tu lado. Este mensaje es para ti, solo para ti. Si Dios ha hablado a tu corazón, te pido que abras tu corazón y le digas: Dios, yo necesito de tu Espíritu Santo. Ahí donde estás, o si quieres venir aquí adelante, si quieres que alguien ore por ti, vamos a hacerlo. El Espíritu Santo se renueva cada día en nuestras vidas. No los domingos. Cada día, en cada momento. Y Dios hoy te ha dicho: no es suficiente con que me conozcas, con que me hayas aceptado. Necesito vivir dentro de ti. Necesito habitar en tu corazón. Mi Santo Espíritu necesita estar dentro de ti para que tú seas exitoso. Y Él, que es el autor de mi palabra, te va a enseñar y te va a recordar las cosas que yo he dicho cuando tú necesites escucharlas. Vamos a pedirle a Dios inclinando nuestras cabezas. Te pido que hables con Él. Y Dios te está diciendo: deja esa vida cristiana seca. Enraízate en mí. Busca que tus raíces crezcan en la roca, cada día más profundas. Necesitamos de la guía del Espíritu Santo. ¿O no sabías que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Si no sabías, hoy tienes que saberlo. Tú eres el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios que está sobre nosotros quiere venir a habitar contigo. Abre tu corazón. Señor amado, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque has hablado a mi corazón, porque me has hecho entender que sin tu Santo Espíritu, sin tu presencia, Señor, nada de lo que yo haga sirve. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu Santo Espíritu, Dios. Te pido, Dios amado, que vengas a habitar conmigo. Te pido, Dios, que llenes mi corazón. Espíritu Santo de Dios,
te abro las puertas de mi corazón. Ven, Señor, habita conmigo. Quiero ser llamado un hijo de Dios. Quiero ser guiado por ti. Señor, te necesito. No pases de largo, Señor. No te vayas sin tocarme, Dios. No te vayas, Señor, sin transformar mi corazón, sin quedarte a vivir conmigo. Dios bendito, te necesito a ti. Nada de lo que el mundo me ofrezca puede compararse a ti, mi Dios. Te necesito a ti, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, te pido que soples en nuestros corazones el día de hoy, que llenes nuestras vidas. Te pido, Dios amado, que tú tomes control de cada siervo en la iglesia. Te pido, Dios, que el Espíritu de Dios esté sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos servir conforme a tu voluntad y no conforme a lo que nosotros creemos, Señor. Que tu presencia esté en nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, tú has dicho que lo que pidamos en tu nombre nos va a llegar. Tú has dicho que padre que su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Señor, hoy te pedimos tu Santo Espíritu. Te pido, Dios, que llenes nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros. No te vayas de aquí, Señor, sin tocar mi vida. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Ya no quiero vivir mi vida si tú no estás conmigo. No quiero ni siquiera salir de este lugar si tu presencia no va conmigo, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que tu Santo Espíritu sea derramado en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús, Dios. Porque solo tu Santo Espíritu nos transforma.